no està aquí, ha tingut un problema. Ara m'he ficat nerviós, perdoneu. Ja no està entre nosaltres, però sí que volia agrair-li la feina que ha fet amb l'organització d'aquestes jornades i volia fer un fort aplaudiment per ell, sisplau. I donaré pas a les representants que estan aquí, institucionals. Primer de tot vull presentar en Rubén Sánchez, subdirector de Sensibilització i Prevenció adscrit a la Secretaria de Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Tenim a la senyora Elena Fuses, directora de Serveis Territorials de Lleida del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, i Núria Camps i Miravet, vicedirectora de Compromís Social, d'Igualtat i Cooperació de la Universitat de Lleida i també directora del postgrau a nivell estatal de Polítiques LGTBI i Gestió Pública. Donem pas a que ens donin la seva benvinguda i després ja comencem. Molt bona tarda, moltes gràcies. Gràcies també a Colors de Ponent, i com deia el company, organitzar la primera jornada crec que no pot ser només una jornada, perquè creiem que les accions han de tenir un impacte i el major impacte és la continuïtat d'aquestes accions. Per tant, si hi ha la segona, la tercera i la quarta, doncs jo crec que l'objectiu estarà aconseguit. Incorporem un adjectiu al fenomen de les masculinitats. Jo mira que li havia posat adjectius, masculinitats alternatives, diverses, inclusives, antimasclistes, igualitàries, divergents, desobedients, però no havia posat crítiques, així que incorporem un adjectiu més perquè jo crec que és difícil fins i tot de definir. I bé, encantat d'estar, de poder estar aquesta tarda amb vosaltres, d'escoltar les ponents i els ponents, i crec que serà segur podem tenir un moment de coneixement i de debat interessant. I això, dir-vos només per acabar que les masculinitats hem pogut posar-les al centre del primer Pla de Prevenció Nacional de les Violències Masclistes 2023-2025 com a l'eix número 6, que és la promoció de les masculinitats antimasclistes i igualitàries. De moment li hem posat aquesta etiqueta, diem mai perquè té com un cert ganxo, de mai, com el joc aquell de mai, doncs més mai, més masculinitats antimasclistes i endavant. Moltes gràcies per haver-nos convidat i informat que organitzàveu aquesta jornada a partir de la convocatòria de subvencions. Hem d'aprofitar aquests espais perquè som un departament nou i no ens coneixem gaire. Hi ha gent amb la que sí que ens sona la cara per haver-nos vist o per altres espais de lluita, de compartir, de militància. I des que estem aquí, que ara farà 3 anys, a Lleida tenim uns serveis territorials que estem ubicats on hi ha la delegació de govern, però és aquí baix, a la Cruïlla, amb és igual, ja ho sabeu, aquí sota la font, amb Lluís Companys, això, ara en sortia, gràcies, i a disposició de totes i tots vosaltres. Només faré un breu recordatori de que a cada comarca i a la ciutat de Lleida, perquè Lleida té més de 20.000 habitants i és l'únic municipi de la vegueria de Lleida que es té, doncs el departament té uns convenis per tenir uns SAIs, uns serveis d'atenció integral LGBTI a tot arreu. A la universitat també hi ha un punt SAI a Tàrrega. Pensem que aquests espais són molt importants i que segur que els coneixeu, si sou d'aquí, coneixeu els d'aquí, si sou d'un altre lloc, els d'altres llocs. I l'espai dels serveis territorials és un espai intermedi entre el departament a Barcelona, que és tot molt gran, i aquí la nostra ruralitat. Heu vist, malgrat que Lleida sigui una ciutat, no es pugui dir exactament rural, però vaja, heu vist que aquest any la campanya que es va fer al voltant del 28J era aquesta qüestió, perquè moltes vegades sembla que en els espais petits és molt complicat poder viure cadascú la nostra pròpia vida de la manera que ens pugui ser satisfactòria. Però crec que totes les persones que esteu aquí sou molt conscients que de vegades no és exactament més difícil, sinó que cal trobar les complicitats. I aquest impuls que s'ha donat durant aquesta legislatura anterior i que es continuarà, perquè és el compromís del govern que hi ha ara,
a tirar-ho endavant. Crec que és molt important perquè si bé en l'àmbit LGBTI ja hi havia experiències, en moltes altres coses s'ha posat damunt de la taula, ja ho has notat també el sotsdirector, doncs un seguit de qüestions que s'estaven reivindicant. I per tant, només em queda, a part d'agrair la invitació, i que estic segura que vinc a aprendre un munt de coses, agrair tota la tasca que es fa des de la societat civil, que es fa des de la universitat també, amb la qual també hem intentat col·laborar sempre al màxim possible, doncs des de la societat civil, ja sigui des de l'àmbit associatiu, des de les accions personals, des de com ajudes al teu veí o com li dones suport, i bé, reconèixer que això és així, crec que és un pas més, perquè sense aquesta capacitat comunitària segurament tampoc ens en sortiríem. I bé, que tothom surti d'aquí avui havent après algunes coses, havent pogut compartir-ne algunes altres, i moltíssimes gràcies i molta sort tant endavant. Molt bé, bona tarda a tothom. I abans que res, donar les gràcies a tots de ponent per haver-nos ofert la possibilitat de participar en aquesta jornada, col·laborar conjuntament, i és un plaer i també una alegria acollir-vos i donar-vos la benvinguda a la Universitat de Lleida. Com a universitat compromesa amb la igualtat i en contribuir a donar resposta als reptes que planteja i els canvis socials que s'han produït en els darrers anys al voltant del sistema sexe-gènere, ens sembla molt rellevant donar ressò a un acte com el d'avui, que posa en qüestió un model hegemònic de masculinitat. Aquest model construeix mandats socials sobre com els homes haurien de comportar-se, que evidentment volem qüestionar, en la mesura que són obsolets i també poden ser opressors en una doble direcció. Per una banda, perquè han estat aquest model hegemònic un dels pilars en què s'ha fonamentat el patriarcat i que ha situat a les dones en una posició d'inferioritat. I, per altra banda, perquè el propi home, molts no se senten identificats amb aquest model, es replantegen aquesta subjectivització, aquesta estandardització o normativització, com li vulgueu dir, del fet de ser home, i el posen en dubte, plantejant la crítica o la dissidència, amb tots aquests adjectius que comentàvem abans el Rubén. És per això que resulten del tot necessaris jornades com la present, com la que estem celebrant avui, que d'una banda inviten a la reflexió, però també contribueixen a la sensibilització. Molts ja sou persones que treballeu amb ensaigs, potser segurament que teniu un vincle, i d'altres potser que és un espai que veniu a descobrir i ben segur tots a aprendre coses. Aquests espais també nosaltres des de la universitat hem volgut oferir propostes formatives amb una continuïtat dintre del programa acadèmic, i és el postgrau que us comentava abans l'Héctor, el postgrau de polítiques LGTBI en la gestió pública, que ha estat pioner a Catalunya i a l'Estat i que hem col·laborat juntament amb el Departament d'Igualtat i Feminisme per poder tirar-lo endavant. Ara estem recent començada la tercera edició. Fruit d'una col·laboració interinstitucional i també el teixit associatiu també intentem que participi en el marc, que tingui veu en el marc d'aquest postgrau. Simplement ja i per acabar, no ens hem d'estendre més, Héctor, no pateixis, que sé que portem una mica de retard, i dir la darrera part és d'agraïments. L'agraïment a les institucions per guiar-se en aquests temes, com és la seva funció, fer tasca de servei públic que s'espera de les institucions en defensa dels drets humans. També a totes les persones organitzadores, Héctor Arapidà, que és una que conec més directament, que heu participat, que feu possible l'acte d'avui, també les persones de consergeria, que algunes fora del seu horari, agrair, i sobretot a tots els presents, a totes les persones que amb la vostra presència doneu sentit a aquest acte. Per tant, esperem que no sigui la primera, que tingui continuïtat i molt èxit i bona jornada. Vale, ja estic més tranquil. És que al principi estava bastant nerviós.
Perquè primer de tot també us he de comentar que, com veureu, ara Clara Serra es connectarà, però ara al principi fins fa 2 hores havia d'estar aquí present, però com veieu el temps està molt complicat, ha tingut moltes incidències amb la Renfe, que és raro, llavors no ha pogut ser presentment, però hem aconseguit per un lau. He hagut aquí un moment entre l'organització una mica de nervis, de com sortirà, esperem que surti bé, hi ha molta il·lusió i si no, sortirà com ha pogut. Sí? Ja està. A partir d'aquí, què veurem avui? Doncs primer de tot veurem un diàleg, com veiem aquí hi ha tamborets, la idea era fer un diàleg, parlar dels temes, masculinitat, ho hem estructurat en 2 o 3 blocs i d'aquí que en Roy, que el tenim aquí present, que ara sortirà, i la Clara debatrà, al igual que la segona taula, amb l'Àlex i l'Isaac, i el Lionel, que el tenim aquí també, aquests sí que han pogut arribar bé, i llavors la idea és fer un diàleg on vosaltres també participareu i podeu preguntar. La idea d'aquí no és escoltar, mira, hi ha això, no, sinó que fem un boti-boti d'idees que puguem aprendre, desaprendre, qüestionar, reflexionar. La idea de la jornada és això, que sortim amb el cap més liós de com heu entrat. Si ho aconseguim això, guai. Si hi ha alguna idea que heu pogut qüestionar, guai. I si no, gràcies per venir. Llavors, començarem, donarem pas a en Roy Galant i a la Clara Serra. Anem a veure si funciona. El que necessitarem amb aquesta sessió que hi ha Clara Online és molt silenci i torn de preguntes ordenadament, perquè si no Clara no escoltarà res. Clara, ¿cómo vamos? ¿Nos escuchas? Sí, pero regular, o sea, si se puede poner Roy un poco más cerca del micro, no sé si Roy va a estar más cerca y también. Clara, ¿nos oyes? Sí, bueno, más o menos. Vale, ahora Roy se está poniendo un micro de diadema porque la Universidad de Lleida se ha comprometido y ha puesto dinero. ¿Sí? ¿Me oyes, Clara? No. Sí, más o menos. Héctor, Dime. mira el móvil. Cositas entre Clara y yo. Vale. ¿Que hay mucho eco? Perdonad, me lo tomo con humor porque... Clara, vamos a intentar, ¿sí? Han ido a buscar... Ahora, vale. Venga, pues vamos al grano, ¿sí? En este primer diálogo, parlo en català, però
no sé si ja coneixeu a Roi Galán i a Clara Serra, habitualment parlen castellà, així que, però entenen perfectament el català, tenen una conversa bilingüística. Sí, abans de tot això, com veieu tenim alumnes de l'Ilerna, aquí amb unes càmeres. Heu filmat una protecció de drets d'imatge. Si hi ha alguna persona que hagi dit que no, és veritat, per la novella del principi, que es pugui ficar una miqueta apartada de les càmeres perquè la idea és que això es pugui publicar. Sí? Tot bé? Genial. Doncs amb aquest diàleg volem una miqueta introduir amb la tema de teoria, perquè com ha dit en Rubén, les comunitats igualitàries, masculinitats crítiques, cap on anem, en quin moment estem. La nostra idea és una mica que aquesta primera hora puguem reflexionar a nivell més teòric, a nivell com els referents, que puguem qüestionar una miqueta què vol dir quan parlem del tema de masculinitats, quines reaccions estan havent, què ens estem trobant, perquè jo aquí estic veient moltes cares i la idea de fer aquestes jornades aquí és també apropar professionals referents del món de les masculinitats, perquè aquí a Lleida es couen moltes coses i projectes meravellosos, que ara que estic més a Barcelona dic, ostres, doncs a Lleida aquí, ojito, que estem fent molt bona feina, no? Però bueno, és important apropar aquí a Lleida, i que puguem remoure per poder repensar i continuar fent, i també tenir aquest espai vosaltres, persones que us esteu treballant dia a dia, amb joves, amb persones més adultes, amb masculinitats, que pugueu expressar i també que pugueu aprendre i remoure. Sí? Molt bé. Clara, ¿cómo vamos? Oigo bastante mal. O sea, tan mal que no entiendo. Esto es un poco problemático. No sé si hay alguna posibilidad de que haya un micro más cerca o algo así, pero cuando lo oigo como con el ruido de la sala no consigo entender. Bien. Vale, si ahora así, pegado al micro, ¿qué tal? ¿Sí? Vale. I si li fas una truca i el so que siga per el teu telèfon i la imatge que siga per la càmera? No vamos a pasar en esto de evaluación de estas jornadas. Clara, ¿qué tal? Estamos probando cositas. No. ¿Y otro micro? Clara, ¿mejor? El de la webcam. Ideas. El de la webcam. ¿Sí? A veces sales servibles por ejemplo. No, hombre, ja no escolta res. Ara sí. Sí. Vale, no voy a hacer chistes temáticos. Vale. Clara, ¿qué tal? Muy bien, súper bien. Genial. Venga, pues vamos al grano. ¿Sí? Entonces, començarem a parlar una miqueta amb el tema de la introducció. Jo ara he perdut els meus apunts. Vale. Había preparado un poco de qui són Roi Galán, Clara Serra. Jo crec que sobren bastantes, a més les persones que estan bastant vinculades al món del feminisme, de l'activisme, dels LGTB, jo crec que bastanta gent d'aquí, o quasi tothom, sabeu qui són. Petita introducció, Clara Serra Sánchez és activista, escritora, política espanyola, reconeguda per seu activisme a favor dels drets de les dones i la lucha per la igualtat de gènere. Licenciada en Filosofia, ha estat diputada a l'Assemblea de Madrid del 2015 al 2019, on va destacar per impulsar unes grans polítiques feministes i socials. I després tenim a Roi Galán, estic resumint la meitat per guanyar temps, i ara us acabaran de complementar. Tenim a Roi Galán, un escriptor activista, figura
pública espanyola conegut per el seu estil narratiu, emotiu i compromès pels temes socials, especialment entorn a la igualtat, a la diversitat i als drets LGTBI. I sobretot destacar que també és de dret, però va encontrar la seva vocació a l'escriptura i s'ha convertit com amb la Clara Serra un referent de la literatura contemporània i sobretot també a través de les xarxes socials on ha aconseguit un gran impacte també amb les teves superreflexions profundes i des de l'activisme. Llavors, una miqueta, si voleu acabar-vos de complementar, acabar-vos de situar i també en quin moment estem treballant i tal. Comencem. Roy, i actives el micro. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Clara, me oyes bien? ¿Sí? Genial, vale. También un poquito también desde qué posición vais a hablar, ¿no? Porque quan parlarem d'aquest tema també tenen perfils diferents que fins i tot poden discernir entre ells, que és el màgic d'aquestes trobades, no? Poder discernir i poder també parlar des de diferents posicions i a partir d'aquí també poder anar qüestionant i fer pensament crític, o sigui, també per complementar la teva referència. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, es un placer cruzar toda la península, que yo vivo en Canarias, ¿no? Para llegar hasta aquí. Mucha gente siempre me dice, te compensa, ¿no? Te compensa hacer 6.000 kilómetros en 2 días. Digo, me gusta, ¿no? Me gusta el género. Y nada, gracias a la organización por traernos, por apostar por estas jornadas, por poner el cuerpo, por venir a hablar, que es súper importante y súper necesario. Nada, como ha dicho Héctor, yo me dedico a hacer algo muy popular en redes sociales, es una apuesta que tengo mía. Y bueno, llego al género, ¿no? Por eso desde qué perspectiva. Yo llego con una curiosidad por conocer a mis amigas, ¿no? Un poco más, y ahí encuentro un montón de libros, un montón de autoras. Y de pronto digo, pero es que aquí hay una parte que también me puede interpelar a mí, ¿no? Que tiene que ver con las masculinidades. Entonces digo, vale, esto no es solamente para conocer a mis amigas, sino que es también para conocerme a mí. Entonces ahí dije, esto está muy bien. Y nada, creo que es muy interesante que un viernes por la tarde estemos aquí 70 personas intentando desentrañar un poco el género y además hacerlo al lado de Clara, que, bueno, además de amiga, es alguien que me ha enseñado mucho a poner el foco en sitios muy bonitos. Pues es un placer. Hola, creo que se escucha mejor este, ¿no? Había como un room de foto, pues vamos a quitar este y nos lo vamos a compartir entre nosotros. Por favor. Vale. Ya se acabó, ya te digo. Vale. Clara. Hola. Buenas tardes. ¿Me veis? Sí, sí. Vale. Buenas tardes, gràcies per convidar-me. Gràcies a tots, a Cuerón Ponent, a Héctor y gracias a tothom por venir a escuchar. Siento mucho no poder estar ahí porque tenía que estar ahí y lo estoy teniendo que hacer desde aquí, desde casa, de Barcelona, desde donde os oigo, bueno, un poco mejor que antes, pero no súper bien. Y nada, con respecto a mí, pues ya me ha presentado Héctor, no sé qué más decir, que vivo en Barcelona, estoy haciendo una investigación en la Universidad de Barcelona sobre políticas de sexualidad, que es el tema en el que estoy últimamente, ya sabéis más o menos la cuestión del libro que he sacado, y nada. Eso, espero escucharos, pero si os podéis poner el micro más cerquita va a ser más fácil. Me lo escucho un poco que antes, pero... y ¿por qué no estoy ahí? Que quería estar ahí justo, es porque, no sé si lo habéis visto, no sé si lo he oído bien, pero nada, ha habido una avería de un tren de Adif, obras, y aquí me he tenido que quedar. Perfecto. Pero te tenemos un poco a la distancia, pero también muy cerca. Te tengo a 1 metro casi, ¿vale?
Vale, pues empezaremos, ¿no? La primera pregunta que queríamos, ¿no?, como lanzar, ¿en qué momento estamos viendo de la lucha entre la igualdad de género, entre el feminismo y también todo el tema que está viendo a raíz de por las redes sociales a nivel de sociedad, a nivel de políticas de la situación de la masculinidad, ¿no? Entonces la pregunta más, ¿no?, directa sería ¿en qué momento consideráis que está la masculinidad y un poco desde dónde se está moviendo, ¿no?, lo que estáis escribiendo bastante sobre identitarismo, esencialismo de la masculinidad? ¿Podéis aportar un poquito, compartir entre todas este tema? Bueno, yo tengo como un sentimiento contradictorio con esto un poco, ¿no? O sea, por un lado, me hace como muy feliz que estemos aquí, ¿no?, que podamos hablar de esto, que cada vez haya más gente interesada, ¿no?, en el tema de las masculinidades. Lo que pasa es que creo que la salida hacia afuera, ¿no?, hacia la gente que no está o no le interesa el tema o sabe poco, llega siempre de una manera un poco sesgada, un poco, diría que en tono de burla, ¿no? Es decir, creo que es como súper importante, ¿no?, que aquellas personas que quieren pensar el género nos reunamos, pero luego me preocupa un poco que aquellas personas a las que no les interese, ¿no?, esté llegando de una manera un poco pues, a través de ficciones que se ríen, ¿no?, de memes, ¿no? Quiero decir que creo que hay ahí como una barrera. Y también creo que es un momento en el que hay mucho interés, ¿no?, y creo que, bueno, que hay gente preocupada por esto, pero también creo que es un momento en el que hay mucha resistencia también, ¿no? Hay una resistencia muy grande, sobre todo a pensar el género de manera relacional, ¿no?, que es lo que yo digo. A mí me gusta mucho estar charlando con Clara porque me parece súper interesante, ¿no?, que haya pues, un chico y una chica, ¿no?, hablando de esto. Lo comentaba el otro día con una chica, con una amiga mía de clase, decía, claro, es que en los podcasts normalmente van chicas a hablar con chicas, ¿no?, o chicos a hablar con chicos, ¿no?, esta cosa casi como de pues, un podcast de dos chicas, ¿no?, hablando de feminismo, o de los chicos hablando de lo que sea, pues de sus cosas, ¿no?, y que como que reproduce un poco esta separación binaria, ¿no?, entre estos son cosas de chicas que van a hablar cuando van al baño, ¿no?, y estos son cosas de chicos que tendrán que solucionar en una especie de círculo, ¿no?, anónimo, como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces, claro, a mí eso me parece como un poco, estratégicamente me parece como un poco productivo, porque al final lo que pasa es que parece que no nos escuchamos, ¿no?, que no existe ese diálogo, en plan, habla tú de lo tuyo, ¿no?, que yo ya hablo de lo mío, y no nos lo contamos tampoco, ¿no?, porque no me interesa. O sea, a mí tampoco me interesan mucho tus movidas, ¿no?, de hombre pobrecito, y los hombres tampoco van a leer libros de feministas, ¿no? Y creo que no sé de qué manera podríamos, podríamos saltar esto, que creo que es un atolladero con el que nos estamos encontrando y que tiene que ver mucho con los esencialismos y los identitarismos a la hora de entender, por ejemplo, la masculinidad solamente de los hombres, ¿no?, como algo propiedad de los hombres, y la feminidad como algo propiedad de las mujeres, y también con los discursos, que luego hablaremos si quieren, de cómo se genera esto públicamente, ¿no?, porque ¿quién puede decir que no estamos ante una guerra de sexos todo el rato, ¿no? Yo no escucho la palabra masculinidad nunca, casi nunca, solo escucho hombre, ¿no? Entonces, claro, a mí eso me parece al final muy problemático, porque realmente se está produciendo que una fisura muy bestia entre la gente, ¿eh? O sea, eso me preocupa. No sé cómo lo ve Clara en este tema. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas hoy. Lo hemos hablado muchas veces. Claro, yo diría que por una parte es de celebrar que este tema esté más presente, que veamos más cosas escritas, más libros, más reflexiones, más gente que quiere que se hace preguntas y que se les hace en público. Pero es cierto, yo creo que
hay algunos riesgos que viene identificar y yo diría que es precisamente este de esencializar la masculinidad o esencializar una identidad masculina que no trabajaría precisamente en la dirección que creo que queréis decir, que es más bien desactivar esa identidad, ¿no? Porque una de las cosas que ocurre, yo creo, con el tema de la masculinidad es el espejo o el reverso de lo que hemos discutido en el feminismo, ¿no? En el feminismo siempre hemos tenido con el género una relación un poco problemática en el sentido en el que, por una parte, es el reconocimiento de que a todas las mujeres nos pasan las mismas cosas, ¿no? Un nosotras o de un todas. Por otra parte, es la lucha contra un patriarcado que nos trata como si fuéramos todas idénticas. Y por tanto, la reivindicación de nuestra individualidad, ¿no? Y ahí hay una tensión también con la cuestión masculina. Creo que hay, para politizar la masculinidad, tratarla como género, en ese sentido, como construcción y como algo que hace que lo que hacen, lo que viven los hombres tengan mucho que ver, que hablar de masculinidad, por tanto, pero hay que distanciarlo de un reto particular. O sea, primero, la masculinidad, como dice Roy, es distinto de los hombres. Hay hombres más masculinos, hay mujeres masculinas. Por otra parte, creo que el patriarcado no es lo mismo que la masculinidad y, sobre todo, si queremos resignificar el concepto de masculinidad en positivo, pues entonces no es exactamente lo mismo. Pero claro, habrá que interpelar a los hombres como al mismo tiempo formaran parte de una estructura que los ciñe y que los ha producido, y al mismo tiempo como si fueran sujetos individuales que por tanto tienen agencia, porque si os fijáis, cuando se carga mucho las tintas, digamos, en la cuestión estructural, es decir, cuando hacemos discursos en los que todos los hombres son de una manera, inevitablemente son de una manera, todos se comportan así, describimos la masculinidad como una esencia cerrada, como si no pudieran hacer una cosa. En realidad es paradójico este discurso, hecho desde el feminismo o desde nuestras posiciones, porque en realidad es responsabilidad de los hombres. O sea, quiero decir, si los hombres se comportan de una manera todos iguales porque la estructura es tan potente que están producidos así, en realidad tendríamos que acabar diciendo que tampoco ellos tienen la culpa. Es decir, que la sociedad, que es algo estructural, obliga a los hombres a comportarse de una manera inevitablemente y que por tanto no pueden ser de otra manera. Esto es totalmente contrario a cualquier camino posible que abra a la emancipación y a la libertad y a la transformación del mundo. Y a mí sí que me preocupan determinados discursos en los que me parece que el riesgo permanente es precisamente que los hombres son así, son necesariamente así, son todos así, son inevitablemente así, siempre serán así, y por lo tanto, en realidad, creo que es la total desresponsabilización de los hombres. Tendremos que encontrar una manera de hablar por la cual hacemos surgir a la luz los aspectos culturales y al mismo tiempo nos dirigimos a los hombres como sujetos con agencia que son libres, que pueden elegir y pueden no ser determinadas formas de masculinidad, ¿no? Esta puerta debe estar abierta todo el rato. Si no, también creo que lo que se produce efectivamente es una especie de rechazo, de respuesta, de reacción identitaria en sentido inverso, una especie de defensa de esa identidad y un muro totalmente por el cual no hay ninguna intención por parte de los hombres de querer cambiar, de tener deseo de cambiar. Muchas gracias. ¿Quieres darme algunas cosas? Ahí, ¿me escuchan? Aquí, ¿verdad? Me gustaría, ya no estoy saliendo del guión, pero me gustaría, ya cogiendo el poder, ¿no?, de emancipación y de la agencia, al final que está hablando Clara, la relación entre hombre, violencia, masculinidad, violencia,
¿podríais aportar, ¿no?, la opinión también, ¿no?, que sea una obligo a la violencia y tal? ¿Podríais aportar, ¿no?, qué pensáis al respecto o hacia dónde podríamos, que empiece quien quiera? Claro, yo creo que esto que decía Clara, ¿no?, como que hay algo como que se clausura y no se quiere pensar sobre ello, ¿no?, que tiene que ver con las identidades, con nuestros deseos, con nuestras orientaciones, ¿no?, una cosa como muy fija que produce cierta seguridad, ¿no? Estamos hablando todo el rato de certezas, ¿no? Esto me produce una certeza de lo conocido o lo que sea. Justo esta semana se ha hablado mucho sobre la potencialidad, ¿no? La potencia de ser algo. De hecho, ¿no?, escribiste un artículo en El Salto sobre esta potencia, ¿no?, por un comentario sobre, que hacía Julia Salander, ¿no?, en la televisión, sobre que todos los hombres eran potencialmente violadores, ¿no? Claro. La cuestión es que estamos hablando de algo estructural, ¿no? Yo creo que de una manera que también obvia otras potencias, ¿no? Es decir, si nosotros le decimos que somos en potencia algo, ¿no?, yo me pregunto, ¿cuánto de profecía autocumplida hay en eso, ¿no? O sea, a veces me pregunto, y me gusta mucho bajar esto, por ejemplo, a los chicos adolescentes, ¿no?, a las personas jóvenes, que están todavía ahí construyéndose, ¿no? Y pienso mucho en el burro de la clase, ¿no?, a esa persona que se le pone, ¿no?, la etiqueta de burro y que probablemente muchas veces acaba convertido en el burro de la clase, ¿no? Y luego, de hecho, salió una noticia estos días de un chico, ¿no?, como que creo que trabajaba en una churrería y había estudiado medicina o algo así, y había abandonado el colegio, no sé, quiero decir, pero como tuvo esa etiqueta, y pienso mucho en esto, ¿no?, en esta cosa que tiene que ver con la potencialidad, ¿no? Entonces, si todos los hombres son potencialmente violadores porque la violencia, al parecer, es esencialmente masculina, ¿no?, y forma parte de su naturaleza, ¿no?, son relatos que están ahí, los estamos escuchando todo el rato, que a mí me parecen terroríficos, porque está al revés, entonces todas las mujeres son potencialmente mujeres violadas, ¿no? Claro, este relato, ¿no?, me parece, pues aparte de poco constructivo, transformador, me parece un poco peligroso, ¿no?, sobre todo por esa cosa de que probablemente hay mucha gente que no ha llegado a hacer algo y no acaba haciéndolo, ¿no?, y también porque hay gente que puede cambiar, ¿no? Tenemos el derecho también a cambiar de idea, a ser mejores. Esa es la pedagogía que se propone, ¿no? También tenemos incluso derecho a hacer algo mal, cumplir una condena, ¿no?, y reinsertarnos en la sociedad, si somos personas progresistas que creemos en la reinserción, que yo creo profundamente en eso. Quiero decir que entonces en estos planteamientos esencialistas hacia el futuro, ¿no?, me parece casi como una especie de destino del que es imposible escapar. Y creo que esos relatos igual lo aguanta un tuit, igual lo aguanta una entrevista en Antena 3 en el programa de Susana Griso, pero no sé si la gente está, cómo está recibiendo la gente esto. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Cómo está recibiendo la gente todo esto, porque claro que podemos hablar de las estructuras, pero hablar de esta manera de las estructuras, esencialmente como hombres como violentos, mujeres como víctimas, ¿qué está generando en la gente que no sabe, que no conoce, que se podría acercar a según qué cosa? Es decir, ¿esto es políticamente transformador o es estéril y estamos nuevamente prendiéndole fuego a todo para tener la razón? Es decir, que yo me planteo estas cosas. Me preocupa. A ver, es un temazo. Yo estaba escuchando a Roy y este tema da para mucho, pero... A ver, yo antes decía esto de... Creo que todo avance, digamos, en la toma de conciencia del género como problema social, político, pasa por hacernos cargo de esta cuestión estructural, ¿no? Las semejanzas, ¿no? Cuando las mujeres decimos, pues cuando piensas que tienes miedo cuando estás sola por la noche, pues no te pasa solo a ti, resulta que le pasa a mí y a ella y a ella y a ella, ¿no?
eso es imprescindible, ¿no? Para politizar una cuestión que no es individual. En esa medida, por supuesto, el revelar que hay algo que ocurre, que hacen más los hombres, que les pasa, que les atraviesa, que se da, esto es imprescindible. Lo que pasa es que, volviendo a lo que decía antes, yo creo que siempre tenemos que preguntarnos como, si queremos hacer un discurso transformador o no, que creo que es la pregunta de fondo, creo que tenemos que preguntarnos cuál es la manera en la que hacemos lo que decía, como concienciar de una cuestión política común, una cuestión que reúne a los hombres a hacer determinadas cosas y al mismo tiempo poner todo el peso en la responsabilidad, es decir, en la libertad de los hombres, por tanto en la posibilidad de hacer otra cosa. Si no, no abres la vía a ninguna transformación. Si no, constatas una realidad, pero constatar una realidad no es suficiente para hacer política. Entonces, yo creo que cuando hagamos este análisis y cuando hablemos a la sociedad, yo creo que es súper importante no olvidarnos nunca de esto. ¿Cómo hacemos para abrir la puerta y dejar siempre al final la pelota puesta en el tejado de quien tiene después que tomar las riendas de esto? Entonces, vale, yo escuchaba a Roy, bueno, no sé, me parece que hay maneras mejores, maneras peores de decir que todos los hombres son potenciales violadores. Yo creo que también seguramente que hablaréis después, digo, de esto, pero me parece que es una manera de verlo y me parece que, por ejemplo, habría otra manera de verlo posible, que sería, todas las personas, si hablamos de potencia, de posibilidad, todas las personas somos potencialmente violadoras, por cierto, las mujeres también. Lo que pasa es que, curiosamente, las mujeres en general lo violamos y los hombres más. Entonces, aquí hay otro bastante importante, que es, no es que la mujer viola, porque, ojo que de la potencia. Cuando se dice todos los hombres son potenciales violadores, no vayamos a querer decir con eso que las mujeres no pueden, no tienen esa potencia, porque sí la tienen. Y sería peligroso no abrir precisamente en la medida en la que no se pone de relieve lo que las personas hacen. Pues también sería muy interesante decirle a los chicos, no, mira, ya sé que igual pensáis que no, pero todas las personas pueden agredir a otras, todas las personas pueden tratar a otras, todas las personas pueden ser radicales con otras. Y todas las personas pueden violar a otro, todas las personas pueden no respetar la voluntad de otro. La pregunta es por qué los hombres cometen este tipo de cosas mucho más que las mujeres. Preguntando por eso, porque claramente podrían no hacerlo. Y me parece importante recordar que la estructura no es totalmente completa en este sentido. Todos los hombres podrían, y algunos no lo hacen, lo que demuestra totalmente que pueden no hacerlo. Y por cierto, pues, y me parece también una manera de plantearlo posible, donde, porque no, cuando todos son potenciales violadores, vale, pero ¿qué es lo siguiente? Yo creo que si eso se transforma en un discurso que hace entender que esa potencia está en la esencia del hombre, es mal el discurso, y cierra la vía a la transformación. Entonces, por una parte diría esto, por otra parte diría que me parece que algunos estudios feministas de los últimos años han hecho aportaciones sobre la violencia masculina muy buenos. Yo siempre cito a Rita Barberá, pero me parece de verdad una teórica que yo creo que ha puesto muchas herramientas para pensar la violencia muy bien. Y ella insiste todo el rato en esta cuestión de desligar la masculinidad de la potencia y del poder, en el sentido de que ella insiste
no se ejerce, la violencia no es el resultado del ejercicio del poder, no es el resultado simplemente de que el hombre tenga poder, sino que es el resultado de que el hombre crea merecer tener poder y al mismo tiempo está en duda si lo conserva o no. Y en esa medida hay una relación entre la crisis o el miedo o la amenaza al estatus masculino y la violencia. Y la violencia se desencadena muchas veces por impotencia, por una depotenciación, por una debilidad, por una crisis, por un miedo precisamente a responder con el plano masculino. Yo no puedo ser lo que tengo que ser como hombre, es el primero hombre, y entonces reacciono con violencia. Me parece súper importante esto también, porque precisamente abre esta brecha que decimos entre la masculinidad y los hombres, el patriarcado y la masculinidad como constructo que obliga a los hombres a hacer una cosa que muchas veces no son. Por tanto, no es una esencia. No es que los hombres sean masculinos, que es su esencia, y por lo tanto son violentos. Este es el discurso que me parece peligroso. Los hombres tienen que ser una determinada masculinidad patriarcal con muchos costes y muchas veces no lo consiguen. Y hay un conflicto ahí. Y la violencia muchas veces es el resultado de precisamente esa reacción masculina a una frustración o a un miedo. Creo que es más vías a que un hombre sienta el mismo que efectivamente tiene algo que ver con él y al mismo tiempo le está pena o le es hostil, ¿sabes? Vale. Es que, ¿no? En un momento se ha hablado de la agencia, se ha hablado de el miedo a perder también este rechazo y esto que hace levantar. Claro, aquí podríamos empezar a sacar preguntas por cada ámbito y pensar, bueno, aquí dentro de 10 minutos tenéis el poder del micro para poder hacer preguntas más específicas a quien queráis y después tendremos una segunda mesa brutal, ¿no? Sí que quería podría aprovechar el hilo que has hablado, Clara, sobre esta reacción, ¿no? Por este miedo a perder el poder, tal. ¿Puede estar relacionado con con la política actual, este alzamiento de la ultraderecha que quizá vemos el feminismo, quizá no, vemos el feminismo más ligado en partidos de izquierda, corrientes de izquierdas, y que ha habido un alzamiento del liberalismo, ¿no? Este hombre, estos influencers que están hablando del poder, de cómo ser, de cómo podrías argumentar un poquito, ver vuestras reflexiones en torno a este movimiento que está dentro del ultraliberalismo, ultraconservador y la masculinidad o la feminidad también Vale. ¿Quieres que empiece yo? Que siempre, por si... como quieras, por no hacerte mencionar siempre. Sí, empieza tú. Vale, yo creo que esto además lo hablamos Lío y yo también mucho en un programa que hicimos sobre los hombres de verdad, el tema como de la extrema derecha, ¿no? Y, o sea, yo sí que creo que tiene sentido como analizar esta masculinidad como rabiosa, o como cabreada, o como agraviada, que es un poco, bueno, que es reaccionaria, evidentemente, obviamente, que es reaccionaria en muchos sentidos. En el sentido de que reacciona a algo, vive como un ataque a su identidad y además una especie de vuelta a una masculinidad pues fuerte, clarísima, esta especie de masculinidad sin complejos, ¿no? Que una de las nociones que tiene es esta especie de ataque a las feministas como sin pelos en la lengua, ¿no? Una cosa como decir barbaridades y burradas en una manera de reforzar como ese orgullo, digamos, de ser el hombre que se está poniendo en cuestión, ¿no? Está criticando de forma masculinidad y sale como de personajes muchas veces en redes sociales, antifeministas y con este tipo de cultura hipermasculina.
Yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces esto también, ¿no? Pero, y eso también es evidentemente un debate, pero volviendo a lo de Rita Segato, yo creo que habría que preguntarse cómo a qué reacciona el hombre cabreado, ¿no? El hombre blanco cabreado diría, ¿a qué reacciona el hombre abrazado? El hombre que de repente es sádicamente, tiene esa masculinidad agresiva, sádica, exacerbada en esa manifestación como de falta de respeto o de ataque. ¿A qué reacciona? Y esa pregunta me parece súper importante porque de nuevo no podemos como dar por sentado, en plan, no, es que son así. De nuevo, pues, bueno, si la respuesta es no así, pues no hay nada que hacer. Menos mal que responde algo para poder desactivarlo, ¿no? Pero ¿a qué responde? Yo creo que hay algo efectivamente de una cierta estafa, yo creo, que el mundo contemporáneo, a la que el mundo contemporáneo expone a los hombres. Aquí hemos hablado muchas veces del cabreo de los hombres al feminismo, a la igualdad, al avance de, no sé, de la cultura LGTB como algo que ya no es minoritario, que digamos como que es guay, podríamos decir, ¿no? Yo creo que hay una parte de los hombres que sienten que ya son guays, ¿no? Esta hegemonía, siempre lo hemos dicho así, esta hegemonía del feminismo, esta hegemonía del movimiento LGTB, de la normalización de otras cosas que ahora se han hecho hegemónicas. Yo creo que esta es una parte del asunto, pero de ese asunto, ¿no? Y que hay una especie de colapso de la masculinidad muy propia de los tiempos, por la cual esto de que un hombre puedan llegar a ser hombres, que parece ser como la rabia que saca, no me dejáis ser, entonces como ponéis mi identidad en duda y yo la voy a salir a defender, no es solamente, o sea, no somos nosotras y nosotros. Y me parece como mala idea que nos hagamos a nosotras y a nosotros como la causa de ese malestar masculino. Porque creo que entonces desviamos la mirada hacia otros culpables de esto, que tiene que ver con el capitalismo, que tiene que ver con la sociedad, la transformación del trabajo, del mercado, que tiene que ver con la precariedad, que tiene que ver con la incertidumbre en la que vivimos, que tiene que ver con crisis de modos de relacionarnos. Algunas de esas crisis, efectivamente puestas en marcha por el feminismo, por ejemplo, no está la manera de relacionarnos amorosa o sexualmente tradicional, la ponemos en cuestión y la ponemos en duda. Pero muchas de las cosas que hoy en día se volatilizan, no las ponemos en duda, no nos las cargamos nosotras con las izquierdas, con movimientos LGTBI o feministas. Tienen que ver con que la promesa de masculinidad que supuestamente se les hace a los hombres cuando se les enrola en esta especie de equipo de la masculinidad, pues a veces no es fácil de cumplir, sino que a veces es bastante imposible y está bastante abocada al fracaso, ¿no? Como dice Jack Halberstam en el arte del fracaso, ¿no? Bueno, los hombres no saben fracasar porque no están preparados para eso, ¿verdad? Siempre hemos sido... No creo que las mujeres entremos precisamente en esta categoría, pero siempre ha habido otros fracasados, siempre ha habido otros marginados, excluidos, fracasados, los que no cumplían con las expectativas, los perdedores, ¿no? Como se dice en la cultura ya. Y esta mundo en el que vivimos está generando perdedores para la propia cultura masculina, ¿no? Que como decía Arnold Schwarzenegger, es lo peor que se puede ser, un perdedor. Claro, entonces hay determinados personajes de estos que están otra vez con la lógica del éxito del vencedor y a reírse de los perdedores, una especie de redoble de la masculinidad en sus mismos términos, en realidad es la que genera la ansia y la ruptura de no poder cumplir con eso, ¿no?
pero demuestra muy bien cómo nos están abriendo vías, cómo, digamos, cuesta mucho y hace mucha falta abrir brechas y mostrar otras formas posibles que no sean solamente el repliegue. O sea, es un repliegue pero como multiplicado, ¿no? Y en ese sentido, pues yo siempre digo esta cosa de, creo que no es buena idea decir que los hombres solo están enfadados solo porque el feminismo pues se acabó la fiesta, ¿no? Nosotros somos se acabó la fiesta con los hombres. Pues yo creo que hay que decir que quizás tienen otras causas que deberían volver su mirada hacia una sociedad que les dice que tienen que cumplir ciertos roles o expectativas y al mismo tiempo les obliga a fracasar. Y que es una sociedad donde mucho éxito no tenemos muchos, por mucho que ese haya sido el relato meritocrático del neoliberalismo. Pero es que ese relato está quebrado. Y es normal que cuando se quiebra un relato del éxito, afecte más a quienes han sido encomendados a ser los soldados de esa causa, que no han sido fundamentalmente las mujeres. Bueno, algunas sí, evidentemente, ¿no? Siempre ha habido las mujeres que se incorporan a ese mundo y a la cultura del éxito y a la ejecutiva agresiva y todo eso. Pero evidentemente, esta quiebra afecta mucho más a los hombres, ¿no? Y esto no debería servir para poner en duda esa cultura del trabajo, esa cultura del éxito, esa cultura de la competición. Creo que es la tarea, politizar eso y volver volver a los hombres contra precisamente ese tipo de masculinidad patriarcal. Bueno. Siempre que hablo, veo que luego hay como firméis, y eso será porque hay muchas dudas y preguntas. Yo por mí, cuando queráis, pasamos a las preguntas, seguro que después de que hable Roy podemos... Sí, por mí genial también. Bueno, claro, al hilo de lo que decía Clara, que me parece como muy interesante también, como de pronto ante esta incertidumbre, ¿no? ante este mundo en el que no sabes si te vas a poder mudar, bueno, ¿no? Todas las cuestiones que son estructurales, que tienen que ver con los vínculos, con los afectos, con nuestra forma de relacionarnos, las parejas que rompen, que no rompen, ¿no? Todos estos malestares. De pronto aparece gente, ¿no? Que te ofrece una certeza, ¿no? Una certeza a través de un modelo de conducta, ¿no? A mí me parece interesante porque de hecho es como que los hombres que ahora están como estableciendo modelos de conducta en internet, ¿no? Para otros hombres jóvenes, pues como Yado, ¿no? o todo su séquito, antes lo habían hecho también algunas mujeres feministas para las mujeres. Quiero decir que es que no es una cosa como que de pronto surgen estas especies, ¿no? de personas que te dan 10 tips para hacer cosas, ¿no? También las mujeres han estado recibiendo, ¿no? Por parte del internet 10 tips o 10 formas de conseguir pues Clara lo explica siempre muy bien, el sexo perfecto y seguro, ¿no? 10. Claro, entonces no se puede llamar imbécil a las personas que siguen, a los chicos que siguen hallados, porque lo único que están buscando es un lugar, ¿no? Y todas las personas estamos buscando un lugar. Entonces, creo que es interesante sobre todo que no podemos plantear otros espacios posibles y que frente a esta burla, a este meme que aparece cada vez que aparece un hombre sensible o un hombre feminista o un hombre blando, ¿no? Que pierde el capital erótico, que pierde el capital, todo tipo de capitales. Frente a esto, el hombre solo puede aparecer como o un antifeminista, ¿no? Como un feminista del que se burlan, o como esta especie de gurú emocional o afectivo, ¿no? Que ya no es una cuestión antifeminista política, sino que ya lo que coge es el tema de los afectos. Claro, y ahí los tiene a todos ganados, porque de pronto aparece alguien que es un padre autoritario que te echa la bronca, ¿no? Y hay gente además como que le gusta esa movida, ¿no? Que de pronto es, pues ha sacado lo mejor de mí porque me insultó, ¿no? Pues esto como la Mili, pues ya no está la Mili, pero está este hombre sacando tu mejor versión, dándote baños de agua con hielo a las 4 de la mañana, dejando el porno, haciendo burpees, teniendo... Claro, toda esta cosa que tiene que ver un poco con ese malestar masculino que realmente sigue encomendado a la senda del sufrimiento, ¿no?
porque es que ni siquiera se sale de la senda del sufrimiento. En vez de decir, oye, ser hombre es imposible, esto es una falla, esto no hay por dónde cogerlo, es una huida hacia adelante, ¿no? Que sigue con el sufrimiento. Es decir, la salida que se plantea no es la de decir no puedo con esta movida, me da miedo quedarme sin casa, mi novia me ha dejado, yo qué sé, todo lo que sea, sino que la huida es hacia el sufrimiento, hacia si tu familia te da problemas, déjala. Claro que alimenta todo este neoliberalismo, que antes no lo dije, pero Santiago Albarrico escribió un artículo muy bonito y muy valiente con respecto a la violación en Francia, ¿no? La violación masiva, y decía algo muy bonito como que él no quería este mundo, un mundo dividido, ¿no? En este sentido, o sea, un mundo en el que no pueda confiar en el otro, ¿no? Y todos estos relatos son relatos también de desconfianza hacia el otro y de confianza suprema en uno mismo, ¿no? Es decir, yo soy el emprendedor de mi cuerpo, el emprendedor de mi vida, el único responsable, ¿no? Y creo que muchas veces estas guerras que tenemos culturalmente nos alejan del otro, nos hacen desconfiar, ¿no? Este relato siempre de podría ser cualquiera en cualquier momento. ¡Wow! No sé cómo podemos manejar eso, pero yo quiero seguir teniendo confianza con el panadero, ¿no? Y no pensar que me está metiendo algo en el pan, ¿no? Y eso no quiere decir que no hablemos de cosas estructurales, pero claro, yo quiero un mundo en el que poder asumir riesgos, tener confianza y asumir el riesgo que supone que el otro venga y aparezca y me produzca un conflicto, y a veces podré salir de esos conflictos, y a veces necesitaré ayuda, y a veces será violencia, y a veces será un malentendido, ¿no? Que también hay que hacer gradaciones con la violencia, ¿no? Por eso. Vale, yo tengo muchas preguntas, podría continuar, pero voy a hacer el paseíto. No tingueu vergonya, endavant, la primera pregunta sempre vostra i després acaba sortint. Així que si alguna persona té ganes de fer la pregunta, la primera. Vinga. Claro, haces el profesor. No. A ver, vamos a probar. Hola. Era un comentari en relació a la reafirmació del poder, no només com a... És a dir, no només aquest procés de fracassat per exercir violència masclista, no? Com una frustració, sinó també s'ha demostrat que la reafirmació de l'èxit del poder també es basa en aquest exercici de la violència masclista. Segur que vau veure un estudi que es va fer al Regne Unit, que quan es jugaven els partits de futbol, just en el moment del partit, quan acabava el partit de futbol, tant si guanyés el seu equip com si perdés, augmentaven les agressions de violència masclista dins de la parella un tant per cent brutal. És a dir, tant si perdia com si guanyava. És a dir, que jo crec que també cal parlar de la violència masclista com a reafirmació del poder i dels privilegis per part dels homes. ¿Alguna cosa que objetar? Clara, ¿has escuchado? Sí. ¿Te gustaría aportar algo? Sí. Claro, yo claro que creo que la violencia tiene que ver con la reafirmación del poder, pero por eso es una reafirmación del poder. Me parece que, creo que lo decía Walter, pero decía, la masculinidad es una cosa que siempre se siente un poco como que se podría perder. O sea, el tipo chulo del instituto que es el capitán del equipo de fútbol y que maltrata al chico femenino o al chico marica, claro, podemos decir que es poderoso, eso evidentemente, ¿no? Y esa jerarquía entre los hombres normalmente puede ser que el tipo en cuestión que humilla a otros chicos pues sea el jefe de la clase. Pero, y está reafirmando su poder. Creo que es interesante poner en duda de fondo, o sea, hacer la pregunta de fondo de por qué la masculinidad es una cosa que hay que reafirmar, porque es un poco extraño. La masculinidad es una cosa que supuestamente, según el propio relato patriarcal, se tiene porque se nace hombre. O sea, es biológica, no sé, es un poco raro. Es un poco extraño que si naces con una cosa, pues tengas que estar reafirmándola, como si la fueras a perder, si no.
Entonces, la propia orden, ¿no?, del padre autoritario que dice sé un hombre, como si pudieras no serlo, ¿no? Que no creo que sea vivido igualmente por las mujeres. Las mujeres me parece que tenemos mucho menos miedo a dejar de ser mujeres. Pero extrañamente los hombres viven con mucha volatilidad de masculinidad. Y hay una simple posibilidad de caída, posibilidad de disminución, posibilidad de no demostrar lo macho que eres, posibilidad de no ser tan tío como esperan de ti, posibilidad de parecer un marica, posibilidad de parecer un cobarde, posibilidad de tal. Entonces, esto no me parece que no les pase a los hombres poderosos, por supuesto, pero creo que sigue siendo una masculinidad en duda, esencialmente en duda. O sea, es algo, o sea, la masculinidad en crisis, bueno, la masculinidad creo que en parte siempre está en crisis. Y por eso en parte siempre se tiene que reafirmar, ¿no? Y obviamente la pérdida de poder desencadena una violencia, puede desencadenar una violencia brutal. Pero me parece que es que la propia masculinidad tiene algo de miedo a dejar de ser. Y por tanto compatible, por supuesto, con la reafirmación del poder de hombres poderosos y obviamente privilegiados, por supuesto. Amb el tema de la reafirmació, a mi em va canviar el dia que vaig descobrir el que significava la paraula maricón. Què vol dir maricón? Exacte. O sigui, habitualment escoltem maricón i el primer que et ve al cap és gay, no? Pues el dia no, que maricón ve de Maria, és si et mous així, ets un maricón, vol dir que ets gay? No, sinó que et mous com una? No. Si t'emociones, maricón, vol dir que ets Maria. Bé, o sigui, etimològicament m'agrada la paraula Maria, no? És el que t'assembles a una dona. I aquí està la necessitat de reafirmar-te constantment com està defensant, com és la defensa de la masculinitat, no? Si t'acostes amb homes, vol dir que ets un maricón. Llavors, aquí al col·lectiu LGTBI dic, sí, pues venga, me reapropio, però ve d'aquí. Marta, t'ha d'escoltar la Clara, jo et conec, parles molt. Y no me callo, ¿eh? Sí, no. Breve para que Roy pueda... Ah, no, es que conteste, pues ya... No, que parles, pero vull dir que una pregunta o... No, digues el que vulguis, o si no t'atrapes al micro. No, bueno, que ahora cuando hablamos de la reafirmación de la masculinidad, claro, es que se está poniendo en duda. En el momento que las mujeres ya no somos una esencia, ya hemos roto con las estructuras, claro, entonces esos espacios de poder, ¿no? El poder material, relacional y espacial, te los estoy poniendo en duda, porque yo también estoy entrando. O sea, el hombre ahora no hablas de una esencia, bueno, pero el biologicismo y la esencia también lo teníamos nosotras, que ahora hablamos de mujeres, antes era la mujer, y la mujer solo podía ser una madre o puta, ¿no? Etcétera, etcétera, también tenía una esencia. Una vez que nosotras cuestionamos todo esto, cuestionamos el qué es ser mujer, aquí tenemos otro elemento en juego. Si yo me cuestiono qué es ser mujer, tú como hombre también te lo tienes que cuestionar, porque yo ya estoy accediendo a esos espacios que antes solo eran tuyos, ¿no? Es lo que me dijo el otro día una colega, que me dijo, es que a ver, digo, Marta, a ver si ahora las personas normales seremos muy pocas. Y yo le decía, bueno, define mi normalidad. Claro, antes la mujer era mujer y era lo normal, el hombre era el hombre y era lo normal. Cuando tú empiezas a cuestionar la estructura y quien accede a esos espacios de recursos, ¿no? Tanto materiales como simbólicos, esa esencia masculina empieza a caer y por lo tanto me tengo que ir reafirmando porque te la estoy cuestionando, porque yo ya me he cuestionado. Bueno, no sé, ¿cómo lo veis? Marta Serra es nuestra filósofa feminista de kilómetro cero. Es espectacular. Clara, ¿has podido escuchar a Marta? ¿Sí? Hoy. ¿Algo que aportar? Espera, no sé si quieren aportar. Ah, tu voz. Sí. ¿Algo para decir así? Claro. Sí, estaba escuchándote, ¿no? Y pensaba, claro, es que las mujeres llevan tanto trabajo hecho, ¿no? Y también han tenido tantos espacios, ¿no? Para poder hacerlo, afectivos, quiero decir, han tenido como lugares, ¿no?
Y siento que eso, que es como que las mujeres han hecho ese viaje, ¿no? Hacia las que no son idénticas, ¿no? Pero los hombres un poco es a patadas, ¿no? Por eso quiero decir como que es como ellos no tienen esos espacios tampoco como para poder hacerlo de una manera, ¿no? Como decir, hostia, estoy perdido, tengo dudas, pero ¿qué hago, no? O sea, quiero decir que lo entiendo perfectamente y claro, como es relacional, pues estás cuestionando todo el rato. Pero siento como que ahí las mujeres han ganado mucho porque han tenido muchos espacios en los que poder pensar colectivamente y ellos no lo tienen, ¿no? Porque si una de las características de la masculinidad no es cortar en la adolescencia la intimidad, el cable de la intimidad, ¿no? Como la bomba esa. Y yo no sé si se vuelva a conectar nunca. Quiero decir, ya te digo, ni con terapia, no lo sé. O sea, quiero decir que a mí ese cortar el cable con la intimidad, creo que los hombres tenemos un problema muy grave con la intimidad. Y que ese es uno de los grandes rasgos de la masculinidad hegemónica. Entonces, por supuesto, pero me gustaría como que tuvieran también espacios para pensarse, ¿no? Y que no fuera como tan, en plan, bueno, pues yo ya he llegado hasta aquí, ¿no? Y ahora te toca a ti, porque yo creo como que están todavía como en pañales, un poco en muchos aspectos, evidentemente, ¿no? Como, ni siquiera, pienso siempre como que los hombres piensan que son hombres y ya están, es decir, como champiñones, ¿no? Que crecieron y que no hay nada estructural en ellos, ¿no? Que nada les ha hecho llegar a ser hombre. Y claro, eso es como el sexto sentido cuando Bruce Willis está muerto, claro, te lo ponen ahí delante y tú dices, ¿y ahora qué hago con esta información? Ah, vale, que esto lo construí, ¿no? Bueno, eso es. Claro, si en algún momento quieres hablar, entra, paso un micro. Vale, yo sé que igual es más nuestra responsabilidad, nuestra mesa, pero ahora pensaba, ¿no? Con lo que hablabais, ¿no? Con las problemáticas que presentabais, como bueno, nosotros sí que vamos a presentar como estrategias, pero pensaba más en vuestra figura, ¿no? Porque al final nosotros estamos como ahí a pie de cañón, ¿no? En plan, técnicos del día a día con los hombres, ¿no? Pero pensaba más en la figura vuestra pública, tanto la de Roy, ¿no? En redes como también Lío, ¿no? En redes, o Clara, escritora también, ¿no? Y simplemente como que quería preguntaros qué estrategias o qué estáis viendo que está sirviendo, ¿no? Como para desarticular todo esto, para traer el discurso, ¿no? Porque yo sí que siento que estamos como perdiendo, como que se está dando más voz a toda esta otra parte, ¿no? Y como que igual hay algo que no estamos haciendo bien y es como, qué pena porque hay voces tan potentes y estamos ahí, pero entonces quería ver como vuestro punto de vista de qué estrategias nos están sirviendo y cuáles no también. Una pregunta, cuando dices lo de que estamos perdiendo, retrocediendo, que estamos perdiendo, ¿te refieres, por ejemplo, a los chavales jóvenes? O sea, como ¿en qué síntomas? No, o sea, me refería más a que se nos escuche más desde la perspectiva feminista, que ahora mismo, pues obviamente hay un discurso como muy claro antifeminista, ¿no? Que ocupa más espacios públicos, o al menos esa es mi percepción, pero bueno, que sí que está ahí, ¿no? En auge. No sé si se ocupa más o menos, pero está en auge. Así nada, yo creo que además de este auge antifeminista, ¿no? que puede estar ahí, diría que en los feminismos hegemónicos también hay un auge antihombre, ¿no? Bastante potente. Entonces, los frentes no son solamente una cosa que sea... claro, es que hay gente, por ejemplo, que esta jornada te parecería fatal, ¿no? Entonces, de eso también hay que hablar, ¿no? Entonces, yo creo que... yo lo que siento es que a veces siento como que no hay como una voluntad transformadora real, ¿no? Eso es lo que me da como un poco de... Bueno, me duele un poquito pensar que realmente no hay una transformación, porque bueno, realmente en esta... yo es que en un momento era muy ingenuo y pensaba como que decir, bueno, ¿cómo no le va a interesar a la gente esto, no? Qué guay, porque vamos a hablar de esto que nos interesa a todas las personas,
que podemos cuestionar, que podemos hablar, que podemos pensar profundamente de manera compleja, que podemos dar debates, que podemos debatir las ideas y no destruir a las personas, ¿no? Y es imposible. O sea, yo lo que noto es que realmente hay una especie de nichos de poder que se quieren mantener y que ahí es súper difícil de entrar, ¿no? Es súper difícil de entrar porque te expulsan todo el rato, porque la violencia es muy fuerte, porque realmente no se tolera la disidencia, no se tolera otro tipo de discursos o otras maneras de pensar, ya sea en lo trans, ya sea sobre el deseo, ya sea sobre las masculinidades, ¿no? Quiero decir, tienes que estar yendo a una, ¿no? Esta cosa de o no toca ahora no toca esto, todos pensamos lo mismo, porque si no lo piensas eres machista, si no lo piensas eres transfobo, si no lo piensas, no, eres lo contrario, el otro. Y a mí eso, creo que las redes eran un espacio, en mi campo, ¿no? Lo pienso personalmente, creo que las redes eran un espacio súper bonito, y yo creo que entre la venta de Shein y los discursos hegemónicos, ¿no? de ira, rabia, incendio y ganancia de pescadores a río revuelto, me parece que el pensamiento es imposible, la disidencia es imposible, y me da pena decirlo porque yo de verdad que creía mucho en la potencia de llegar a la gente, pero soy un poco pesimista, la verdad. No sé qué piensa Clara de esto, si quiere pensar algo. Esto, yo estaba pensando muchas cosas, pero a ver, yo recuerdo que cuando empezó Podemos teníamos como muchos debates acerca de cómo intentar trabajar como el deseo de esa persona a la que tú quieres cambiar, ¿no? Tuvimos muchos debates sobre esto. Y cómo no construir bandos o cómo no validar los bandos que ya estaban construidos en la sociedad. Esto, por ejemplo, en la cuestión como más electoral, era salir de la lógica de pensar que el votante del PP es tu enemigo, y entonces asumirlo como tu enemigo, tratarlo como tu enemigo y, por tanto, nunca vendrá contigo, evidentemente. Por eso insistíamos mucho en vengas de donde vengas, no hayas votado, quien hayas votado, y pasó que a Podemos le votaba gente que había votado también. Claro, y este era el miedo, ¿no? Entonces, tú tenías que hablar como si eso fuera posible. Yo creo que tú nunca puedes dar por perdido a ese con el que quieres. Ahora hablo de, creo que el discurso que hay que hacer, ¿no? Para no perder a los chicos. Yo creo que lo más eficaz para perder a alguien es darlo por perdido. Yo no espero nada de ti, yo no espero nada de ti, por tanto, no te hablo, por tanto, bueno, pues evidentemente la otra persona también constituye proposición, ¿no? Quiero decir, nosotros construimos también con lo que no somos, ¿no? Y se dibuja tu enemigo y de eso Dios te pierde. Entonces, claro, yo nunca estoy de acuerdo con una cierta tendencia que ayer, por ejemplo, en un acto feminista volvíamos a tener este debate de las mujeres estamos muy cansadas de educar, por ejemplo, ¿no? Esta cosa hiperlegítima de nosotras ya hemos accedido a algunas cosas y no vamos a retroceder, y también esta cosa legítima de que estoy cansada de tener que explicar las cosas. Y yo, desde un punto de vista personal, lo entiendo, me lo preguntaba una chica como diciendo, y cuando te das cuenta que tienes que educar a tu novio, y yo le contestaba, yo la verdad es que yo, si tengo que educar a mi novio, ya dejaré de ser mi novio. O sea, yo, si tengo que hacer pedagogía y política con mi novio, no, hasta ahí no he llegado, ¿no? Pero bueno, cada cual elige eso, y es una decisión particular. Yo desde luego le diría que chao, que se vaya. Pero, por otra parte, me parece que hacer política y transformar la sociedad pues es cambiar las cosas. Y, por cierto, toda la política implica pedagogía y toda la política implica repetir incansablemente las cosas. Vamos, dar unas turras increíbles y repetirlas 100 años después y 200 años después. Y todas las políticas son muy cansadas. Pues es muy cansado repetir lo mismo, pues sí. Pero, claro, es que va de esto. O sea, sí,
Y lo que nosotros les estamos intentando decir a chavales de 16 años en un instituto, podríamos leer a una feminista del siglo XIX y lo decía. Y así nos hemos pasado 2 siglos. Pero yo creo que esto es militar, que esto es hacer política. Otra cosa es que no te apetezca hacer política, lo cual es legítimo. Y por supuesto que no te apetezca hacer política con tu novio. Vamos, que me parece a mí por salud mental, vamos, evidente. Pero sí, o sea, hacer política es interpelar a otro y tratar de transformarlo. Entonces, tampoco entiendo esta cosa de por qué contestas los chicos, o sea, ¿por qué te diriges a ellos? Para mí es extrañísimo. Para mí es extrañísimo. Yo me metí en un partido, precisamente ese partido rompía con una lógica de bandos y decía hay que hablarles justamente a quienes menos están ya con nosotros y más lejos están de ahí. Entonces te dirigías al señor que decía yo mi machismo. Ese es el que venía a las asambleas de Podemos. Y esa era la prueba de nuestra potencia y de nuestro éxito, que como venía a las asambleas de Podemos te podías dirigir a él. Entonces le podrías decir, oye no, pero mira, escucha. Y evidentemente no le escupías en la cara y le decías hasta luego, vete, que tú eres bienvenido, porque así no hubiera crecido Podemos, ¿verdad? Le decías, bueno, vamos a discutir esto de tu piensas. Y el hecho de que fuera tu compañero de militancia y que en algún sentido pertenecierais a lo mismo hizo que todos esos señores que venían con el feminismo ahora están con las feministas, obviamente. ¿Lo ves? Muy señores. Entonces, ¿qué pasa con un chico que mira mujeres machistas, le encanta el otro? O sea, tantos chavales que vemos ahora mismo enfadados con el feminismo, disculpas, pues que son la gente a la que y te tienes que dirigir a ellos, hay un punto en el que les tienes que ver, o sea, que entender no es validar, es que no se hace ninguna transformación. Cuando a mí me dicen a veces, es como, cuando interlocutas con una de esas posiciones, les estás reconociendo, es como, no, es que todos estamos reconociendo que existe, de hecho estamos súper preocupados. O sea, no van a existir porque yo lo reconozca, ya existe. La pregunta es, ¿cómo se transforma eso? Y evidentemente, para transformar algo, quien ha hecho pedagogía y ha sido profesora lo sabe, pues claro que tienes un alumno machista, un alumno homófobo en clase, y claro que le reconoces como interlocutor y le dices, mira, eso tú piensas, que esto, me gustaría discutirlo contigo, no tienes razón por esto y por esto y por esto, pero básicamente eso es abrir un canal de comunicación, ¿no? Entonces, es como, estamos en un momento en el que la reafirmación del feminismo es negarse a la interlocución y el rechazo total con esas posiciones, que por cierto no ganan ni dirección en esa lógica. Entonces, a mí me parece que esto hay que repensarlo completamente. Un chaval de 16 años que está tonteando con votar a Vox y ve a grupos machistas no es un chico que queda perdido, es guapa, un chico de 15 años. A mí me parece que, primero, algún punto de conexión. Tú puedes criticar mucho a esa persona por muchas cosas, pero en algún punto, no le das por perdido, porque en algún punto es una persona, que podría pensar otra cosa, y además es libre, podría decir otra cosa. Y eso, efectivamente, el reconocimiento, lo podríamos pensar, lógicamente, reconocimiento del otro y discusión con el otro. No veo de verdad cómo se cambia el mundo si no es así. Entonces, a mí, como la estrategia de demostrar, digamos, el feminismo a base de sobre todo al mismo tiempo como de una reacción feminista a esto, ¿no? Digamos, de cabreo. No sé, a mí me escriben muchos señores poniéndome barbaridades de Vox, pero no veo que en las pantallas de los mensajes que me mandan machistas y diciendo, mira cuánto me sacan. Y me pregunto realmente si eso es una estrategia política. Yo puedo entender que a alguien le duele mucho eso, pero si pensamos políticamente, esa especie de
de como me atacan tanto y los hombres están tan cabreados y tal, pues ponerlo mucho y hacer de eso, digamos, una demostración de que estás al otro lado, no sé, no cambia. O sea, yo creo que hay que más bien poner en valor todo el rato, o sea, mostrar que existe la posibilidad, en positivo, la posibilidad de que haya chavales que son súper valientes precisamente porque desacatan las normas y, por cierto, son más valientes que los que van de chulos y de valientes, porque al final son los que más valentía tienen en asumir que no van a contentar a los demás. Pero es que no han venido al mundo para contentar a los demás. Entonces yo no voy a ser el machito de la clase que todos esperáis, lo siento, soy más libre que esto. Y no necesito todo el rato estar reconocido por todo el mundo. Politizar eso en clave de actitud, en clave de discurso, me parece muchísimo más poderoso. Los chicos pueden estar viendo a un youtuber machista o votar a Vox, pero quieren ser libres, quieren ser valientes, quieren muchas cosas que nosotros podemos disfrutar. Y yo creo que hay que disfrutar esas cosas. Disfrutar que la valentía, supuestamente la masculinidad persigue, a lo mejor es más la de quien decide que se acuesta con la persona que le gusta. Y por cierto, es súper femenino y se la sopla. Y esto es su manera de estar y de afirmarse y de que no le da igual, o sea, y que le da igual esa necesidad de contentar. Creo que va por aquí. Y creo que a veces no lo hacemos y creo que hay que andar en generar el deseo en el otro. El deseo es una cosa. El deseo de cambiar que hay en el bus. Hay que despertar el deseo. Yo creo que se puede, pero no sé, ¿qué pensáis? Hola. Mi pregunta es si la masculinidad es un ideal inalcanzable, inventado y muchas veces opresivo, y la feminidad lo mismo, ¿por qué no se enfoca esto desde una perspectiva menos binaria? Como si el género fuera algo que hubiéramos inventado y pudiéramos cambiar cuando quisiéramos, que es lo que es. No lo he entendido súper bien. Roy, Sí. ¿traduces? ¿Te la escribes? Ah, sí. No, Clara. Con este, sí. Que la pregunta era que si la masculinidad es algo construido, ¿no? Y bueno, Poco práctico. Y poco práctico. Y poco práctico, sí. Y la feminidad también, ¿no? ¿Por qué no salimos de esos binarismos como si el género no fuera algo construido? Bueno, yo creo que sí que se sale un poco, ¿no? Ahí tendríamos también que hablar como de la heterosexualidad, ¿no? Como forma de ordenación del mundo, ¿no? La heterosexualidad, dar por supuesto la heterosexualidad, ¿no? A todo el mundo. Y creo que, o sea, mi sensación también es que en esta socialización binaria del mundo, ¿no? Todavía hay mucha gente que está nuevamente en pañales, ¿no? A veces usamos códigos muy heteronormativos, ¿no? O hablamos de hombres, de mujeres, ¿no? De relaciones de pareja monógamas. Quiero decir, yo creo que estamos en un momento como de transformación, ¿no? Y todavía a veces tenemos que usar también según qué código y qué lenguaje para que nos entiendan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Muchas veces usar el binarismo también es una forma de que el otro, ¿no? La otra persona entienda de lo que estás hablando. Eso no quiere decir que luego no tenga una vocación transformadora, ¿no? O que no se pueda profundizar, indagar, ¿no? Pero, o sea, esto no lo he pensado, ¿no? Lo estoy pensando ahora contigo. Y bueno, yo creo que muchas veces cuando hablamos todavía, pues esta cosa de los hombres y las mujeres, cómo se relacionan, ¿no? Los mitos, los estereotipos de género, yo creo que es una forma de que el lenguaje es comunicación y te tienen que comprender, ¿no? Y creo que bueno, también hay gente que lo está cuestionando, ¿no? en otros ámbitos y es súper bonito. Creo que, por ejemplo, la realidad trans
está todo el rato cuestionando el binarismo, ¿no? Y es una oportunidad y una fisura también para pensar el mundo desde esta ficción del género, ¿no? Que nos proponen, y me parece súper positiva. Y bueno, yo creo que no, o sea, diría como que por qué no ir todos y todas a la vez, ¿no? Un poco relajando el mundo, relajando el género, y sin olvidar también a aquellas personas que igual no pueden dar ese salto hasta ahí ahora mismo, ¿no? Hablábamos de personas jóvenes ahora, pero pienso ahora también en yo qué sé, mi madre que tiene 60 años, ¿no? Que igual le hablo de algunas cosas y no lo va a comprender. Entonces yo creo que esa adaptación también al mundo es un ejercicio a veces de generosidad. Pero bueno, es algo que estoy pensando en alto, tampoco lo tengo muy claro. No sé si Clara quiere decir algo. No, puedo usar más palabras. Bueno, y yo quería aportar que a lo mejor también la Q, ¿no? La mirada más queer, ¿no? De que el chaval el no binarismo y tal, es algo que ha entrado en nuestros imaginarios de sociedad binaria hace poco, ¿no? Básicamente, y que hay esos discursos, estas miradas de perspectiva, poco a poco hay gente que la va poco a poco, pero sí, mucha gente que está aquí a lo mejor hacía 20 años no se planteaba lo que era la perspectiva queer, la mirada queer de la sociedad, tal, el desmontar el binarismo, y va calando, obviamente que hay un rechazo desde la parte del feminismo, desde la parte de sociedad, desde la política también, ¿no? Hablan de LGTBI, no quieren añadir la queer, algunos partidos, bueno. Pero bueno, ahí estaremos luchando. Más, queda poquito. Tú vas a hablar ahora. Muchísimas gracias a los dos. Quiero tomar y traer un poquito la pregunta que quiso ver antes, para traer una dimensión que creo que se está pasando de lado, y creo que es fundamental, ¿no? Porque creo que en el discurso feminista siempre hay como muchísima importancia en la cuestión colectiva de la masculinidad. Sabemos perfectamente que los grupos, la cultura del bro, la brotherhood y tal, es importantísima en cómo la masculinidad se reproduce, se transmite y se eterniza. Sin embargo, sí que veo como cierta contradicción que luego se da en el trabajo de construcción o cambio de la masculinidad, ¿no? Vivimos en sociedades extremadamente individualistas, donde el mensaje que se le da al tío es esta cuestión de tienes que realizarte individualmente tu privilegio, cuestionarte tu posición individual en la sociedad, hacer todo un trabajo de revisión personal, ir a terapia tú personalmente, etcétera, etcétera. Y de hecho, las grandes intervenciones que se hacen a nivel político, educativo y tal, siempre terminan girando en la cuestión individual, ¿no? Claro, esto es muy contradictorio porque estamos ahora hablando de la cuestión del fútbol, que creo que es un escenario perfecto para entender que esta cuestión colectiva es brutal y es totalmente insoslayable a la hora de poder trabajar esto, ¿no? Y sin embargo, creo que no estamos incidiendo en esta, no sé, promoción, esta investigación colectiva sobre cómo podemos construir nuevas culturas masculinas colectivas, generales y transmitibles en grupo, ¿no? No tanto una especie de lucha individual de cómo podemos acumular individualmente más capital social a través de me convierto en el divulgador de masculinidades alternativas de España o me convierto en el feminista del grupo y tal, ¿no? Claro, en esto sí que se ha visto como en el colectivo LGTBIQ+, se ha entendido esto, y son importantísimos espacios colectivos, no solamente como el Pride, sino antes hablábamos de los festivales en los que se genera una especie de éxtasis colectivo y una sensación de afirmación grupal que son potentísimas, ¿no? Creo que lo masculino eso no existe, lo queda por dibujar, ¿no? Estos espacios están absolutamente cooptados por la masculinidad totalmente tradicional, ¿no? Este espacio de fútbol totalmente también atravesada por consumo de alcohol, que también es otro agravante de violencias masculinas, ese éxtasis masculinista que también supongo que tiene que ver esta incidencia mayor en la violencia de género, violencias machistas, con esta especie de religiosidad machi que luego cuando llegas a casa te sigue en el cuerpo, ¿no? Sin embargo, claro, pregunta que os hago vosotras, ¿no? ¿Cómo podemos caminar hacia ese tipo de dibujado colectivo o investigación colectiva de culturas no individualista, ¿no? ¿No? ¿Sigo? ¿Alguna APM? Ah, sí, hay respuesta. Tú algo, Clara. A
A ver, es que es una pregunta como súper difícil, porque es como no podemos predecir el futuro. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que a veces nos agobiamos con esta cosa, ¿no? O sea, hay que, a ver, decimos, todo el rato ponemos sobre la mesa la masculinidad que no hay que ser. Pero tenemos un problema a la hora de mostrar la que sí, ¿no? Tenemos un problema a la hora de construir una cosa mejor y deseable. Y claro, yo creo que es un problema que tiene una difícil solución, porque yo creo que parte del problema es que una cultura, una identidad no se puede construir, no se puede diseñar racionalmente. Ya, podríamos intentarlo, pero seguramente nos sale fatal. Podríamos decir, de nuevo, seguro que nos sale fatal. Igual que con el feminismo ha sido más dogmático en la pregunta de que la feminista también ha salido fatal. También lo hemos tenido que discutir de, ojo, a ver si ahora hay que ser lesbiana obligatoriamente, o a ver si ahora hay que ser así o así. Entonces, ese es el problema de que cuando vas a concretar y encarnar una cosa, dejas cosas fuera, ¿no? Y entonces vas a construir una normatividad, vas a decir así, sí, es la correcta manera. Y esto sale mal. Entonces, pues, siendo yo diría, ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra. Bueno, da igual. No siendo precisamente masculino egocéntricos, con un egocentrismo masculino, sino teniendo un poco más de sencillez, yo creo que toda construcción identitaria es excluyente. Pues claro, ¿qué vamos a excluir? Pues no es tan fácil montar una cultura, una identidad, o decir, mira, este es el hombre que sí que queremos ser, mira, esta es la propuesta que sí que tenemos. Yo lo que creo es que lo que decía antes de ser menos negativos, o sea, señalar lo que no queremos, pero yo creo que no hay que concederle al poder unos poderes que no tiene. Bander, cuando explica esta cosa de la performatividad, siempre dice, claro que el poder construye los sujetos, pero el poder siempre también fracasa, porque no nos construye a todos definitivamente, ¿no? No nos construye a todos iguales. Vale, sí, nos construye y nos dice que tenemos que ser mujeres así, así, así. Pero luego, ¿qué pasa? Pues que no es exactamente eso. De repente una cosa entra en contradicción con otra. A los hombres también les pasa eso. El poder les construye, pero tampoco no. Y si no nos queríamos aquí con hombres hablando de esto, obviamente, no, el poder no le otorgaría como una capacidad de ser una máquina total, de producción total de individuos. Buscaría los resquicios o las grietas del poder. Buscaría dónde están las contradicciones dentro de las propias constituciones identitarias que existen hoy en día y abriría aire por ahí. Y hay muchas. O sea, creo que hay muchas más de las que... O sea, a mí, por ejemplo, echo de menos... O sea, está muy bien decir que la pornografía masculina es mainstream, así, y tiene mucho sentido. Pero vosotros veis a qué punto hay gente masculina súper extrañas que se salen de la norma y que están en un portal de pornografía mainstream, cosas rarísimas también. Quiero decir, lo digo, parece un ejemplo absurdo, pero lo pongo como ejemplo de que no nos fijamos en las excepciones, o no nos fijamos en ese tipo de pequeñas rupturas de las reglas de las que yo creo que se podría tirar más. Y me parece que va más por ahí la vía de hacer a los hombres más libres, porque yo creo que al final esto va de que los hombres sean más libres. ¿Qué será el hombre libre? Pues yo qué sé, muchas cosas, ¿no?
Seguramente no un maltratador, no un violentador, no un tipo dictatorial, no un padre violento, no. Pero claro que tenemos problemas y después de todas estas cosas pero también es claro que los tengamos, no sé si me explico. Pero es que si no podemos caer en ser los curas que dan el hombre bueno del mañana. Pero eso genera un rechazo muy grande y con razón. Entonces, yo me parece como que más bien decir, todos somos imperfectos, y claro que todos tenemos, y las mujeres también, pero de los hombres, claro, tenemos muchas mierdas y tal, pero también tenemos esto, o también pasa esto, es abrir grietas en el poder y mostrar que no lo puede todo. Y es partir de algo que ya existe, más que inventar en un laboratorio, digamos, la actividad perfecta. Me parece que tiene más... Eso se puede hacer, eso se puede hacer. Cuando digo que le digamos a un tipo hetero que es el sistema igual es más valiente que él, es crear un hilo que ya existe, es potenciar un deseo que ya existe, es utilizar en parte la masculinidad o un elemento de la masculinidad. No quiere todo hombre ser valiente. Pues resignifiquemos las cosas, ¿no? Juguemos con los elementos en otras direcciones, pero mostremos que, no sé, creo que si prometemos que el hombre bueno feminista es totalmente nuevo, no interpelaremos a los hombres realmente existentes, y que por eso insisto en que creo que hay que poner un poco como la libertad, como algo ya existente. Vosotros sois libres, pero son unos gilipollas. Pero eso está ahí, ¿no? No sé. Genial, Clara. Moltes gràcies. Bueno, com veureu, qui té una mica el projecte ja s'ha acabat. L'hora amb en Roy Nadal aquí, la Clara Serra. Jo m'he quedat a començar amb la que 12 preguntes per fer-los. Jo crec que molta gent d'aquí també té moltes ganes. També és veritat que jo crec que s'ha parlat moltes coses, és la primera vegada que fem aquestes jornades. La intenció és fer-ne més i potser fer-les més focalitzades en un tema, perquè aquesta és com la primera generalista, no? Anem a divagar, però aquí no estem parlant de molts marges dintre de la masculinitat, no? Com els de Ponent i l'LGTB, potser les properes aniran carregades cap aquí, també a nivell intercultural, s'ha de parlar i molaria anar creant espais on poder anar reflexionant a poc i anar filant prim. O sigui que si almenys entre vosaltres us ha remogut una cosa o us ha fet qüestionar alguna cosa, ja era la intenció. Però també us dic que queda una segona taula meravellosa que està titulada com Estratègies per vincular les masculinitats igualitàries a classe o a casa, perquè ara aquí estem parlant, teoritzant, però el dia a dia què? Què fem, no? Doncs aquí sí que la responsabilitat que hem de fer, ells tenen estratègies, ara parlarem amb persones que estan treballant dia a dia amb adolescents, joves, tema masculinitats, i ens donaran estratègies i que si funcionen més, menys, i també, òbviament, estarà oberta per compartir amb vosaltres, per aportar, per sumar-los a ells, perquè us sumin a vosaltres, així que... I ara teniu, és que res, però aquesta hora de començar i mitja, hi ha un petit refrigeri per al menjador, que és un projecte social d'aquí comunitari de la ciutat de Lleida, i comencem, i després aquí hi haurà una petita dinàmica. Sobretot no marxeu! M'he quedat amb totes les cares. I moltes gràcies, Ponent, sou meravelloses i un plaer. Al principi és la mitja. 34.